La mayoría de los chilenos conoce la historia de auge y posterior decadencia de nuestros ferrocarriles. La falta de financiamiento por parte del Estado y las malas políticas públicas ayudaron a que la mayoría de los servicios que alguna vez existieron en nuestro país hoy sean solo recuerdos. Una gran cantidad de piezas ferroviarias yacen junto a las estaciones abandonadas en ciertos de poblados que alguna vez estuvieron conectados por el tren, sin la voluntad de los últimos gobiernos para reactivarlos, y peor aún, sin la voluntad por parte de la empresa de ferrocarriles del Estado a que estos se conserven. Peor es la historia de esos equipos que hasta hace muy poco aún rodaban por las vías de nuestro país, y que hoy están detenidos silentes a la espera del chatarreo o que alguna agrupación, sin fines de lucro, le doblen la mano al sistema, porque paradójicamente resulta más fácil realizar actos vandálicos en ellos que resguardarlos. En el año 2001 llega a nuestro país una locomotora Deutz modelo KG 275BS para realizar labores de mantenimiento en la red ferroviaria DF, fabricada en Alemania en 1968 para el ferrocarril de la mina andaluza de Piritas en España. Originalmente de trocha métrica, prestó servicio solo 5 años, quedando detenida en las cocheras de la estación Camas hasta 1980, donde pasó a manos de la empresa constructora GIO, la que en 1995 se integra a la empresa Lain, parte del grupo OHL y responsable de trasladar esta locomotora a Chile. Sin embargo, en 2008, la locomotora queda detenida en la antigua estación de Osorno, sufriendo una serie de actos vandálicos, siendo esta pequeña máquina un sitio perfecto para drogadictos, grafiteros, alcohólicos, vagabundos o parejas que requerían un lugar de intimidad. Observando esta situación, en 2011, Nelson Besseler crea en Facebook el grupo Salvemos la Deutz de Osorno, preocupado por el deterioro constante que sufría la locomotora y con el objetivo de lograr un resguardo para ella. Este grupo sirvió por años como bitácora para evidenciar las gestiones que se realizaban para su rescate, las que resultaban gritos desesperados a un sistema sordo y despreocupado. A inicios de diciembre del 2014, la locomotora aparece como tantas veces abierta. Esta vez era su compartimiento de motor y el depósito de combustible. El vandalismo llega a un punto en que pronto iba a ser irremediable, y es así como un grupo de aficionados deciden actuar, pensando en los riesgos de perder, como otras tantas veces, una pieza ferroviaria de alto valor histórico, ya que esta pequeña locomotora es una de las dos únicas existentes en el mundo. Bueno, en este lugar se encontraba la famosa locomotora Deutz. En el 2008-2009 quedó acá, hasta el 2010 yo vi que le hicieron la última mantención, verano del 2010. Desde ahí en adelante quedó abandonada y a la suerte de ella, ¿no? Comenzaron a romperle los focos, a sacarle algunas piezas, y nosotros empezamos a poner ojo en eso y a venirla a cerrar cuando la abrían. Pero este era el lugar físico que ocupaba. Una noche de diciembre, a la luz de la luna llena, comienza el rescate de la Virgen de la Esperanza. Baterías, focos y elementos eléctricos se compran e incorporan para poner en funcionamiento esta locomotora. El objetivo, trasladarla por la vía férrea hasta la ciudad de Valdivia y comenzar ahí un proceso de restauración. El riesgo de encontrarse con un tren de frente era mínimo, inverso al riesgo de que este equipo fuese completamente destruido, como otros que empañan la historia reciente de la estación de Osorno.
larga noche, cargada de emoción y nerviosismo, comienza a finalizar ingresando al ramal Antilhue-Valdivia, en donde los hermosos parajes a orillas del Calle dan la bienvenida a un par de locos que circulan en una locomotora y a un cómplice aficionado que los sigue por los caminos aledaños a la vía. Una vez en Valdivia, se solicita al presidente del patrimonio ferroviario de esa ciudad para que autorice el ingreso de la Virgen de la Esperanza a las antiguas cocheras, galpón que permitiría un resguardo real de los verdaderos delincuentes. En febrero de 2015, una insólita noticia es portada de diarios locales. Encuentran en Valdivia la locomotora robada de Osorno. Acto realizado por experimentados delincuentes y un receptador de especies es detenido. De madrugada una locomotora desde la estación de ferrocarril y esta apareció en Valdivia. Los detectives de la Viro de la PDI de Osorno, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la recuperación de la locomotora avaluada en más de 180 millones de pesos, la cual había sido sustraída desde la estación de ferrocarriles de Osorno el mes de diciembre pasado. Sin embargo, esta historia está lejos de ser un acto de delincuencia. Fue el acto consecuente a los ideales de personas que un día decidieron actuar. Fue el trabajo de unos locos que han utilizado su tiempo y recursos económicos para silenciosamente rescatar y devolver la vida a una pieza ferroviaria. Es la historia de Nelson Beseler y Álvaro Parragués, que una noche de diciembre dejaron de lado todo pensamiento racional para rescatar lo que tanto valoran. Es la historia de Juan Carlos Oliva, quien con ese mismo entusiasmo decidió colaborar y acompañar en esta acción quijotesca. Es la historia de Enrique Rivera, presidente del Patrimonio Ferroviario de Valdivia, detenido y acusado por receptador de especies. Es la historia de un maquinista, Carlos Beseler, que sin ser parte de este traslado ha sido acusado injustamente por F. Es la historia de la empresa de ferrocarriles del Estado, quienes por año han dejado en abandono piezas ferroviarias a lo largo del país. Sin embargo, a fines de marzo, colocan un candado al galpón en donde se realizaban las labores de restauración, entorpeciendo una vez más el rescate de un material rodante.
Es la acción de todos los que quieran ayudar a difundir esta historia, para que juntos concienticemos a nuestros compatriotas y logremos en un futuro no muy lejano el objetivo inicial: salvar la Deus do Osorno, Virgen de la Esperanza.